¿Qué tal? Soy Milton. Esta vez, en este primer video, cuestionaremos la legitimidad de las acciones que intentaron ser revolucionarios en la década del 70. Espero que disfruten. Empecemos. Un intento de revolución por parte de las fuerzas de ideología extraña a la vigente es absurdo, porque ya hubo una revolución. Y esa revolución tuvo lugar en 1810. Su objetivo no era independencia por entonces, sino crear las condiciones para lograr una autonomía significativa que evolucione hacia un proceso independentista, por un lado, y por otro, crear las condiciones de comercio y posición política de sociedades locales mejores que la que ofrecía desde España. Esta revolución estaba destinada a resguardar los intereses de las personas que vivían en las Provincias Unidas de Sudamérica. Desde entonces, cuando un grupo extraño, predicador de una ideología extranjera, se adjudica la legitimidad para tomar el poder por la fuerza, sin consentimiento de la población que vive en esa nación, que elige mandatario, que fue educada y formada para el Estado, mejor logrado a su realidad cultural, claro. Ese grupo que intenta representar por la fuerza a quien ya tiene sus representantes es un grupo fundamentalista sectario, totalitario, destructivo y considerando las acciones reales que han llegado a practicar, son terroristas. Con un apasionamiento ideológico tan convencido que es de temer, ya que no hay razones que puedan enderezarlos, de no usar la violencia contra quienes piensan distinto, no solamente contra quienes hacen y viven cosas distintas, sino también ataca contra quienes piensan distinto. Estos grupos sectarios, dominados por una ideología extranjera, intentaron infiltrarse en partidos políticos y en muchos casos lo han logrado y perjudicaron a muchos jóvenes que terminaron muertos cuando su destino era gobernar, prepararse para ser políticos de raza y terminaron asesinando y secuestrando personas. En la década del 70, muchos jóvenes murieron. Muchos jóvenes murieron. En consecuencia, entre 1982 y 1983, la Franja Morada, que constituía la juventud radical en esa época, ganaron las elecciones estudiantiles en muchas instituciones educativas. Pues la única forma de lograr eso fue la ausencia de una generación de nacionalistas confundidos, que en vez de formarse en una carrera política, como lo hicieron Néstor Kirchner, por ejemplo, él sí se formó para tener una carrera política, pero los demás no, los demás se dejaron llevar por esa corriente extraña y terminaron tomando las armas, arrastrados por el viento rojo del último aliento de aquel héroe, o supuesto héroe, asesinado en Bolivia en 1969. El Che Guevara murió porque los campesinos delataban sus posiciones. El mismo Partido Comunista de Bolivia tenía diferencias con el Che Guevara. Los campesinos tienen una formación de pensamiento nacionalista, territorialista, que no se puede convencer portando un arma. Lo máximo, hasta donde solo pueden lograr asustarlo y hacerle decir aquello que los marxistas desean escuchar. Pero convencer a un campesino es
inimaginable o imposible. Estos grupos sectarios de línea marxista, cuyos líderes están vivos, es curioso, solo mueren los peones, el resto, los que están más arriba, nunca mueren. Se supone que son iguales, pero eso no existe, la igualdad no existe en un rango político, menos militar, que también es un rango político. Estos grupos sectarios, como decía, intentaron convencer por la fuerza a un pueblo pasivo y temeroso de ello. No por la noticia o propaganda del gobierno oficial, sino por las actitudes temerarias que usaban para amedrentar al gobierno, amenazando a una persona de que cualquier ser humano podría identificar como la próxima víctima. Dedicar buena noticia a punta de pistola es tan absurdo que causaba un temor indescriptible en la década del 70. En el caso de Argentina, la situación llevó a que la sociedad civil y políticos que no querían mancharse la mano con sangre, los llevó a tocar los cuarteles, porque la fiesta democrática había acabado y alguien tenía que limpiar la casa. Los militares, por otro lado, son un saco de corrupción fenomenal. Su formación en el extranjero, en la Escuela de las Américas, o también conocida como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, hacía que se putrifique la incorruptibilidad de quien tenía como primer deber defender a la población. Si esa corrupción no hubiese sido tan grave, no habría tomado el poder y menos endeudado el país tan pornográficamente, cuyo único beneficiario eran los Estados Unidos. Porque el proceso de privatización no fue otra cosa que vender el país. Argentina quedó tan paralizada económicamente que el gobierno democrático que asumió en la década del 80 debió reconocer la deuda externa absurda e impagable que dejaba las bases de un neocolonialismo económico y político. Aun cuando no pocos especialistas intentaron defender las acciones de los militares en el campo económico, es imposible creer en esa defensa cuando quienes sobrevivieron a esa ola de quiebras han sido empresas que pertenecen al extranjero y empresas que guardan dinero sin declarar en el extranjero. El neoliberalismo solamente es viable cuando el dinero se guarda dentro de las arcas del país, no en el extranjero, porque de otro modo son las condiciones propias de una colonia hacia su metrópolis. Y las condiciones económicas son las que rigen sobre las políticas nacionales y antinacionales. Es por eso que se manosea la Constitución Nacional o se la suspende a través de una dictadura. Por ello, siempre que hay un intento revolucionario ajeno a las normas de la Constitución Nacional, son movimientos antirrevolucionarios, son movimientos antinacionales, son una mentalidad convencida de su razón, a tal punto que si se les escucha parecen delirar, porque ellos, ante la posición o posibilidad de que vuelvan a tomar las armas, la contemplan con naturalidad, no descartan matar para llegar al poder. Por ello, hay una diferencia tajante entre quienes vivieron esa época e intentaron revivirla en los jóvenes, censurando parte de las vivencias, y los jóvenes que quieren vivir esta época sin deberle su libertad al pasado. Ningún joven nacido en democracia merece el vampirismo del pasado, que busca captar seguidores y así la división entre hermanos continúa creciendo. Porque el tema no es si los militares o la guerrilla eran los buenos de la película. En el medio, una sociedad atemorizada. Y la juventud merece algo más que elegir ver quién es el bueno y quién es el malo. Merece toda la verdad, sin censura, sin hacer de la historia una propaganda política vulgar y banal. Porque quien sabe de historia, sabe cómo fue la cosa. Es triste decirlo, pero
De eso se trata este video, de contar las cosas tal como son, sin partidismo, sin facción, sin esconder nada. Quizá algunas cosas son difíciles de digerir, pero si uno tiene la madurez suficiente, puede asumirlo. Porque aquí no hay príncipe azul, aquí no hay romances idearios. Aquí hay posibilidades e historia. Cuando no se puede comprobar algo, lo llenamos con lo más comprobable posible, o lo más cercano a una verdad dentro de las verdades virtuales que nos enseñaron toda la vida. Muchas gracias por escuchar mi posición y espero que en el próximo video pueda encontrarme contigo. Hasta luego.